Buenos días, la paz de Dios con todos. El tema es: eres instrumento en manos de Dios. Sabemos que todos tenemos sueños, todos tenemos metas por alcanzar, y sabemos que una vida sin sueños es una vida monótona, fría y de conformismo. Los sueños son los que nos hacen levantarnos cada mañana con ganas de hacer las cosas, con ganas de cumplir objetivos para ese día. Y sabemos también que como hijos de Dios tenemos grandes cosas por delante. El Señor tiene planeado algo para nosotras como mujeres, como hombres, como familias. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros y debemos desarrollar nuestro potencial. El Señor nos creó con grandes cosas, pero nosotros mismos vamos menguando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que dispongamos nuestro corazón para que podamos avanzar y alcanzar esas metas. Somos instrumentos en sus manos. ¿Qué le parece si vamos a la cita base que está en Hechos 9:15? Y dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro para orar? Y bendito Padre, Señor, en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón, Padre, para que seas tú, Señor, el que hables, Señor, a través de nosotros, Padre. Padre, que esta palabra que sea dada, Señor, sea, Señor, como esa semilla, Padre, que cae en buena tierra. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra instrumento, de acuerdo al diccionario, dice que es un objeto fabricado relativamente sencillo con el que se puede hacer una actividad. O también otra definición dice que es una cosa o persona que alguien se sirve para hacer algo y conseguir un fin. La raíz griega de esta palabra en el versículo es skeuos, que significa vasija o implemento o equipo o aparato. También la otra palabra que dice el versículo, instrumento escogido, la palabra escogido significa elegido o seleccionado, entre otras cosas de su especie. Así que somos vasijas o instrumentos escogidos para Dios, donde quiere llenarnos de Él. Pero ahora, ¿cómo está nuestra vasija? Lo encontramos esto en 2 de Corintios 2, del 19 al 21, donde dice que hay dos tipos de vasijas, para uso honroso y para uso vil. Y nos da las instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer para ser instrumentos de honra. Dice 2 de Timoteo 2, del 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. También Dios pone en nuestra naturaleza el que seamos ese instrumento en sus manos. Y dice que no nos llamó nada más solamente para ser espectadores de sus maravillas. No tenemos que ser esos espectadores que nada más están ahí viendo a ver qué hace el Señor, qué es lo que ahora, qué milagro va a hacer. Un ejemplo que tenemos es cuando viene algún candidato y vamos, ¿no? Ahí todos a ver qué va a pasar, qué vamos a obtener. No, de eso no se trata. Dios no quiere que seamos ese tipo de espectadores. Dios quiere que esa naturaleza que Él puso en nosotros la llevemos a cabo. Dice en Gálatas 1:5, que Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nosotros ya habíamos sido apartados desde el vientre de nuestra madre. Por eso traemos esa naturaleza de poderle servir, de ser ese instrumento en sus manos.
Y Dios toma tanto instrumentos débiles como instrumentos fuertes para hacer grandes cosas en nosotros, en nuestras vidas. Y tenemos que tomar en cuenta que también un espectador siempre nada más va a estar a ver lo que pues nada más hacen los demás. Y no tiene que ser así, hermanos. En vez de estar de espectadores, ¿por qué no mejor le pedimos que el Señor sea el que haga algo y entonces decirle, Señor, Señor, mírame, aquí estoy, ¿no? Yo quiero que hagas algo en mí. Porque ¿a poco no sienten así en su estómago y no me pueden decir que no? Cuando alguien está haciendo algo, está participando en algo, ¿a poco no sienten esa cosquillita de decir, yo quiero de eso, yo quiero eso? ¿Verdad? Porque viene de la naturaleza del Señor, es lo que Él puso. Sin embargo, no, nos queremos quedar ahí a ver qué va a obtener la hermanita Conchita o la hermanita Moni o los de la alabanza. Pues no, hermanos. Dice en Efesios 2:10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Debemos de tener claro que nuestro caminar está trazado siempre en ejecutar las buenas obras y no las malas. No podemos quedarnos así quietecitos, nada más viendo. Ser un instrumento en sus manos significa que no nos movemos solos, no somos autónomos. Y sabemos que Dios tiene contemplado todo. Nos conoce a cada uno en particular. Conoce nuestra condición, conoce nuestros defectos, conoce nuestros temores. Y por eso necesitamos su guianza. Dice que debemos tener comunión con el Señor, ¿no? Necesitamos su guianza. Vemos en la Escritura, en el pasaje base que tenemos, que es Hechos, que le habló a Ananías. Ananías, su nombre significa protegido de Dios. En aquel tiempo, Saulo era el perseguidor de los cristianos. Los buscaba para llevarlos presos y para parar lo que era la iglesia primitiva. Y Ananías recibe instrucciones precisas acerca de Saulo. Lo enviaba a una misión peligrosa. Tenía que ir a buscar a Saulo. Pero Dios le da tranquilidad. Para llevar esto a cabo tenemos que tener fidelidad. Tiene que haber una fidelidad en nosotros. Así como la había en Ananías. Cuando Dios le habló y le dijo, Ananías, Ananías, ve, ¿verdad? Y él fue obediente, él fue fiel. Bueno, primero le puso de pretexto, Señor, pero ¿cómo voy a ir si mira que él es un perseguidor de la iglesia? ¿Cómo voy a ir? Pero aún así el Señor le respondió, ¿no? Ve porque instrumento me es escogido. Dios puso este mandato y lo usó como ese instrumento para ir porque vio algo fiel en él. Y así tenemos que ser nosotros, tener esa fidelidad, esa obediencia, ser obedientes, no importa a dónde nos envíe el Señor, no debemos de poner ningún pretexto, porque entonces no seríamos fieles. ¿Dónde estaría nuestra fidelidad? Agregando algo a esto, también el Señor vio la fidelidad de Saulo, porque inmediatamente que Saulo fue rodeada por esa luz, Saulo quedó ciego. Estaba en una casa y ahí estuvo ayunando y estuvo orando con Dios. Por eso es que Dios vio la fidelidad también en Saulo. Dios quería usar sus capacidades para anunciar a todos, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Sabemos que Dios nos ha capacitado y podemos realizar cosas en el cuerpo de Cristo. Estamos en la iglesia, podemos servirnos unos a otros, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Hechos 9, 10 y 12 habla de esto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vemos también que ahí hubo fidelidad de parte de Saulo.
Pero no nada más para eso llegó Ananías, sino que en el versículo 17 dice, y fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Le dice hermano porque ya era de la familia del Señor. Dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino en donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para ser instrumento en sus manos necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. También tenemos que adquirir un compromiso. Tenemos que comprometernos con el Señor. Y cuando adquirimos ese compromiso, es para siempre, hermanos. No podemos ya regresarnos. Tenemos que ir hacia adelante, siempre un paso más adelante. No importa lo que veamos. Miren, aquí en Hechos 9, 18, 19, dice que al momento que Ananías oró por Pablo, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Él adquirió el compromiso, al adquirirlo él se bautizó y luego fue a lo que Dios le había mandado. Ahora sí que el instrumento que Dios quería que él fuera, él luego fue. Ni siquiera se quedó a ver si sí, a ver, bueno, pues voy a ver si me conviene este compromiso o no. Es como cuando nos casamos y adquirimos un compromiso, ¿verdad? Ya no nos podemos echar para atrás. No me diga que va a devolver la esposa, ¿verdad? O al esposo. No, ya no. Tenemos que estar para adelante. Siempre para adelante. Y ese compromiso, pues lo adquirimos con el Señor. Por eso siempre tenemos que ser leales y obedientes. Pero como veíamos, no somos autónomos. El Señor también nos da de su respaldo, su cobertura espiritual. Esto lo vemos en Hechos 9, 20 al 22, que dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí vemos que el Señor respaldó a Saulo. Estuvo predicando en las sinagogas y también los discípulos lo recibieron. Ellos vieron la transformación de Saulo y le respaldaban también. También el Señor nos dice que somos llamados para ser colaboradores. Mira, hermanos, a veces decimos, ay, como un colaborador, ay, yo no sé de eso. Yo creo que ya muchos ya tenemos tiempo en el Señor y no podemos darnos el lujo de decir, ay, yo no sé, ¿cómo que voy a ser un colaborador de Él? No, hermanos, esto lo decimos porque no queremos adquirir un compromiso, porque a lo mejor tenemos miedo también, porque a lo mejor pues nos asusta lo que vaya a venir, ¿no? Pero aquí no podemos decirle que no al Señor. En 2 de Timoteo 1:9 dice, Dios quien nos salvó y llamó con todo llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, aquí no podemos ponerle pretexto al Señor de que decir, ay, no, yo no puedo, Señor, porque dice Él que Él no nos habló por nuestras obras. Él nos está hablando porque Él quiere hacer algo en nosotros. Quiere usarnos como ese instrumento en sus manos. Quiere moldearnos a como pues a Él le parezca. Ahora sí que no es, y no es como nosotros queramos tampoco, porque a veces queremos colaborar y decimos, ay, no, pero a mí ponme en la puerta. Ay, pero no me dejes saludar a fulanito o a sutanito. No, hermanos, así no es, ¿no? O luego a veces decimos, sí estoy en niños, pero bueno, nada más un ratito, así chiquitito, no me pongas todo el día, y menos si no viene la hermana, no me vais a pasar al segundo tampoco. No, cuando Él nos llama a ser colaboradores, es porque tenemos que tener dispuesto nuestro corazón,
Y no hay nada de que poner pretexto, de que no soy llamado, de que no sé, ¿verdad? También dice que todos son llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? No todos escogidos, dice en Mateo 22:14. Y nosotros, qué privilegio, ¿no? El poder ser escogidos, de verdad. Cuando Dios les hable, no se resistan, no tengan miedo a lo que va a venir. De verdad, es de gran bendición. Y para esto, pues esto implica que sea un 50% nosotros y otro 50% Dios. Si usted no está dispuesto a ser colaborador, mire, por más que Dios le haga cosquillitas y le haga cajijiji, de verdad que si usted no está dispuesto, no va a ser colaborador en el Señor. Tenemos que poner un tanto por ciento, porque hasta eso el Señor ahí está esperando a ver a qué horas. Y Él es un caballero y respeta nuestras decisiones. Él está ahí nada más a ver, bueno, pues ya no quisiste, pues bueno, se va a esperar a ver hasta cuándo decidimos ser esos colaboradores para el Señor. Dice en 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. También cuando somos llamados, tenemos que estarnos limpiando día a día. Y muchas veces por eso no queremos ser ese tipo de colaboradores. No queremos ser ese instrumento en manos del Señor, porque decimos, ay no, irnos limpiando, pues esto implica el ser colaboradores, hermano. Pero de seguro que trae mucha bendición. Una persona agradecida es un instrumento y sirve. Esto lo vemos en Lucas 17, del 11 al 17, que dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Así pasa con nosotros. Mucha de la gente recibe bendición y no regresa, porque no han regresado. Han recibido la palabra y no regresan. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros como instrumento en sus manos tenemos que ir por ellos. Tenemos que ir por las almas. Hay muchas almas que se están perdiendo. Hay mucha violencia afuera. Tenemos que ir por esas almas. Sabemos que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas y nos ha ido renovando. Cada día es un nuevo día, un nuevo comienzo. Él ha sanado nuestras heridas como estos leprosos, ¿no? Él ha sanado nuestras heridas. Decidamos ser como este hombre que regresó agradecido. Vemos otro pasaje en Marcos 5, 18 al 19. Es el endemoniado gadareno. Sabemos que este hombre vivía entre los sepulcros. Dice que él había estado endemoniado, pero al ser liberado, los demonios se fueron hacia los cerdos y estos se lanzaron a un precipicio y se ahogaron todos. Y la gente de ese lugar donde fue liberado, en Decápolis, cerca de Decápolis, pues hicieron que el Señor se fuera, ¿no? Que se fuera, porque tuvieron temor. El endemoniado, que ya ahora era libre, que fue sanado, pues ahora quería seguir a Jesús, quería seguirlo, pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? No, quédate, vete a tu casa con los tuyos y háblales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo.
Y eso es lo que nos llama el Señor, que vayamos a nuestra casa, que le hablemos a nuestra familia del Señor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que vayamos, que no nos quedemos callados, no podemos callar ante lo que el Señor hace. Ve a tu casa, a los tuyos, ve a tu negocio, ve a tu trabajo, háblales, háblales. Dios es fiel y te va a respaldar. Y acuérdense que el ser instrumento en sus manos, esto es desde niños, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Adultos, todos somos. Y a veces no queremos porque también se tiene que pagar un precio. Sí, hermana, no le voy a mentir, sí se tiene que pagar ese precio. Dice en Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo padeció persecución, ¿verdad? Fue azotado, dice, que recibió azotes. No crean que nosotros, por eso va a ser el precio, que vamos a recibir azotes. No, el Señor es bueno, su misericordia es grande. Sí nos va a dar, sí va a venir una prueba, sí. Pero nunca nos va a dar algo que no podamos soportar, hermanos. Siempre la prueba va a ser a medida de lo que nosotros vamos a poder soportar. Si no, de otra manera, ¿cómo va a ser glorificado su nombre? Porque es ahí donde Dios se glorifica, ¿no? Y es ahí donde Dios nos muestra su corazón, la verdad. Quienes hayan padecido algo o hayan pasado una prueba, ¿a poco no? Cuando estamos en ese momento de prueba, el Señor se manifiesta en nuestras vidas y nos muestra su corazón y nos muestra quién es Él, porque no nos deja, hermanos. Yo no sé por qué entonces tenerle miedo a eso. Yo hoy les digo, atrévanse a hacer esos instrumentos. No teman a decir, ay, no, es que voy a pagar un precio y si hoy me quedo sin trabajo y si hoy me quedo sin comer. Hermanos, la mano de Dios está ahí con nosotros cada momento, de verdad. Y cuando usted está pasando por esto, híjole, ya después dice, ay Señor, no podré pasar por otra de estas. Porque es ahí cuando conocemos al Señor, porque es ahí cuando tenemos esa comunicación íntima con el Señor. ¿A poco no? Es ahí cuando estamos, y Señor, pero hoy llorando, ¿o no? Y entonces viene el Señor y ahí tenemos. Y tenemos que ser pasados por fuego, sí, porque también a través de pagar un precio, el Señor va a sopesar nuestros corazones. Es ahí donde Él va a ver si realmente estamos siendo esos instrumentos útiles en sus manos o no, o en que estamos fallando, ¿verdad? Entonces, hermano, no se resista, no ponga de pretexto que porque va a haber una paga, de verdad. La paga es mínima, ya no es como antes. A lo mejor a los adolescentes los deja un mes sin celular. No va a pasar nada, ¿o sí? ¿Verdad que no? Sin redes sociales, les aseguro que no les va a pasar nada. Al contrario, el Señor los va a llenar. De verdad que sí, ¿verdad? O a nosotros a lo mejor nos deja... ¿Qué será las mujeres sin irnos de compras un mesecito? ¿Verdad? Pero ¿qué creen? Que el Señor, cuando nosotros pasamos la prueba, el Señor viene y nos trae bendición. Fíjense, todavía aparte de todo. O sea, díganme si no es bueno el Señor. Cuando nosotros nos dejamos pasar por esa prueba, híjoles, o sea, el Señor no nos deja, trae bendición. Y decimos nosotros, ay, pero estamos afligiéndonos ya por eso. No, hermanos, hay que pasar por esa prueba y pues darle para adelante. ¿Qué nos impide ser instrumentos de Dios? Hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a la iglesia porque estoy mal. Y se quedan en su casa. ¿Creen que se van a componer estando en casa? Yo creo que va a ser peor, ¿verdad? A veces el sentirnos viles y menospreciados es lo que nos impide servir al Señor. Pero aún en su palabra Él nos anima. En 1 Corintios 1,
27 al 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que no hay por qué sentirnos mal, el Señor nos va a transformar. El Señor escoge eso para que no seamos nosotros, sino que sea Él a través de nosotros, para que seamos instrumento en sus manos. También pensamos que pues porque cometemos errores, tal vez nos hace sentir sucios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el Señor es el que nos da valor, el Señor es el que nos limpia, Él es el que nos cubre, el Señor es el que nos capacita. Así que no tengamos temor. Dios nos capacita a través de servirle, a través de estar revisando su palabra para este estudio, pues el Señor nos dio que hablar, el Señor capacita. El servicio nos pule también, nos pule para poder quitar aquellos chipotes que a lo mejor no caen tan bien, ¿verdad? El Señor nos pule y nos hace que embonemos en el lugar donde estamos. Vemos en Efesios 4, del 1 al 6, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versos 14 y 15, nos anima a que dentro del servicio nosotros, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, así como nuestra hermana Angie nos alienta, ¿verdad? Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos y que veamos que nadie pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así que a echarle ganas. Estamos en el cuerpo de Cristo y está peor allá afuera. ¿Y usted se ha puesto a pensar qué pasa cuando un instrumento no es utilizado? Sí, miren, se fisura, se quiebra, se puede romper, se puede humedecer. Sí, ¿ya ha visto las vasijas luego así? Luego las que tenemos ahí nosotras las mujeres, unas ollitas que no usamos y ahí están guardadas y cuando las sacamos, luego hasta telarañas tiene y arañas, ¿verdad? Pues así pasa con los instrumentos que no son utilizados. Entonces, yo no sé si ustedes de esos, aquí no creo que haya en esta reunión, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Todos estamos siendo instrumentos útiles en manos de Dios. Amén. Sí. Y a veces, pues no somos utilizados porque a veces también hay en nuestro corazón tristeza. A lo mejor hay un poquito de temor, que es lo que ya habíamos visto antes. Pero mire, hermano, yo le invito a que dice en Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, tenemos que gozarnos y alegrarnos, no dejar ser esa vasija que esté ahí tirada, ahí ya quebrada, ya que a lo mejor ya vaya hasta la basura, ¿no? No, hermanos, el estar quieto,
También no sé si han visto a esas personas que no hacen nada, pues los huesos se llegan a quedar todos rígidos, ¿verdad? Y no queremos eso tampoco nosotros, ¿verdad? Dice alegrarlos, entonces acá todos alegrándonos, hay que movernos, hay que ser ese instrumento pues útil, porque si no nos utilizamos, ahí vamos a quedarnos y no vamos a pasar de estar ahí en la silla como espectadores. Ya les dije que es un espectador, ¿verdad? Y no vamos a ganar nada, porque mire, en vez de ser también un espectador, mejor pídele al Señor que te llene, que sea el Señor el que te muestre lo que puede hacer en ti, el que te muestre lo que puede hacer por ti. Y a veces dices, ay, pero a lo mejor yo nada más, si lo vemos desde un instrumento de música, ay, a lo mejor yo voy a hacer una flautita o no sé cómo se llama ese instrumento. Hermano, el sonido que va a poner en esa flauta va a ser especial. No creas que porque es una flautita va a ser menos, porque tú ves al lado que el de al lado es un arpa y que toca más bonito. No, hermano, cada uno fuimos creados para algo especial en el Señor. El Señor es el que sabe cómo nos va a utilizar, porque también nosotros, ya les dije, no podemos decir, yo en esto, yo en lo otro. No, cuando nosotros disponemos nuestro corazón y le decimos como Ananías, porque acuérdense que también Ananías escuchó la voz del Señor. Nosotros tenemos que ser esa vasija que estemos atentos a la voz del Señor, que seamos sensibles, que cuando nos diga, hey, Juanita, Juanito, Paquito, nosotros le digamos, heme aquí, Señor, sin tener ningún tipo de temor, sin que lleguemos a sentirnos de que, ¿qué va a pasar? Ay, mira, que ya va a venir tribulación a mi vida. No, olvídense de eso también, adolescentes, de verdad, miren, les va a ir mejor en la escuela. Y más si les dejan el Señor les quita un mes el internet, se los aseguro que sí, ¿verdad? Nos va a ir mejor. Y el Señor tiene grandes cosas, aún para los niños, de verdad. Y si ustedes vieran cómo los niños oran y cómo son utilizados, híjole, de veras dirían, yo quiero ser como ese niño. Y pues bien lo dice el Señor, ¿verdad? Que seamos como niños, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que pues ser esa vasija en manos del Señor, no tener temor a nada. Usted nada más disponga su corazón. Cuando nosotros le decimos al Señor, heme aquí, el Señor, mire, para pronto dice, ahora sí, este es mío, ¿verdad? Tenemos que decirle que Él escudriñe nuestro corazón, tenemos que dejarlo, porque si no, imagínense qué tipo de vasijas vamos a hacer. Porque hasta eso no tenemos que decir, ay no, Señor, pero no escudriñes mi corazón, porque mira, yo sé lo que hay. No, hermano, deje que el Señor saque eso de ahí, porque a veces a lo mejor también en nuestro corazón hay algo que ni nosotros sabíamos qué era y que estaba interviniendo. Entonces, pues, ¿qué le parece? Yo no sé cuántos de aquí quieran ser ese instrumento en manos del Señor. Y esto me refiero a niños, adolescentes, los que todavía no están sirviendo, no sé, los que todavía no se han dejado moldear por el Señor, los que todavía no se han dejado utilizar por el Señor. ¿Hay alguien aquí que quiera ser utilizado hoy por el Señor? Si eres tú, hermano, ponte de pie. ¿Y qué le parece si ahí donde está usted le dice al Señor, úsame, Señor, escudriñame, Señor, deja que el Señor quebrante tu corazón? ¿Por qué no le dices que transforme tu vida? ¿Verdad? Que sea Él el que quiera usarte. Dile, Señor, estoy aquí para que tú me uses de la forma que tú quieras y no de la forma que yo quiera, Señor. Padre, que en el momento en que tú me llames yo pueda decirte, heme aquí. No importa, Señor, la hora en que tengas que levantarme, Señor. No importa, Señor, el lugar al que me vayas a mandar. No importa, Señor, que yo vaya a ver al vecino que aún
no, yo veo algo malo en él. No importa, Señor, yo quiero que me uses con poder, que tu Espíritu Santo sea manifestado en mi vida día a día, y que yo no deje, Señor, de ser ese instrumento en tus manos para honra y gloria tuya. ¿Y qué le parece si entonamos este canto, hermanos? Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Oh, sí, Señor, haz tu obra en mí. Úsame, Señor Jesús. Anhelamos ser instrumentos limpios en tus manos, Padre Celestial. Queremos responder al compromiso, al llamado que tú nos has hecho. Gracias te damos porque tú estás aquí hablando a nuestros corazones. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te bendecimos solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que pudimos estar reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros, Señor, en esta semana, que podamos recapacitar de lo que hemos aprendido en este día y que tu palabra, Señor, se haga carne en nuestro corazón, Señor, que se haga rema, Señor, en nosotros. Te damos gracias, Dios, por Iglesia Centro. Gracias, Señor, por nuestras familias y gracias, Dios, porque tú eres fiel y tienes misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.